Hola, mi nombre es Ramón Carmona y agradezco a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Hidalgo la invitación para participar en este curso virtual, muy en especial a la doctora Marlene Ruiz Castillo, y en los siguientes minutos abordaremos el tema de actualidades sobre intestino irritable. Este es uno de los trastornos gastrointestinales más comunes en la práctica diaria, posiblemente el más común. Tiene una fisiopatogenia compleja, multifactorial, que no hemos entendido en forma completa, y esto ha llevado a que el desarrollo de fármacos haya sido lento, que en muchos de los casos no logremos un control adecuado de los síntomas, y este desarrollo se ha visto limitado por efectos indeseables de los mismos fármacos, que ha hecho que muchos de ellos hayan sido retirados en diversas latitudes, incluyendo nuestro país. Pero recordar que el tratamiento implica más que fármacos. Esta es una enfermedad con características muy especiales. Tiene síntomas inespecíficos por ser un síndrome y la presentación es variable incluso a lo largo de la vida de un mismo enfermo. Carece de un marcador biológico, es una enfermedad de muy alta prevalencia, lo que hace que se sobreponga frecuentemente con otras enfermedades tanto orgánicas como funcionales, carece de un tratamiento específico y se caracteriza por una muy elevada respuesta a placebo. En los últimos años hemos cambiado el concepto de trastorno funcional por el de trastorno de interacción cerebro-intestino. A pesar del cambio, aún carecemos de una explicación estructural o de anomalías bioquímicas que nos permitan identificar a esta enfermedad de manera directa. Se caracteriza por dolor y malestar abdominal, distensión y alteraciones en los hábitos de evacuación. Es una enfermedad benigna, estable e incurable, que si bien no mata, no deja vivir a muchos de los enfermos que la padecen. Por lo tanto, los objetivos del tratamiento fundamentales son 4: el control sintomático, el prolongar los periodos libres de síntomas, el mejorar siempre la calidad de vida y en todo este proceso informar y educar a nuestros pacientes. Y es que seguramente se han dado cuenta que en muchos de los casos el motivo de consulta de los enfermos, más que sus malestares, son las dudas que lo asaltan acerca de la enfermedad. Si necesitará algunos estudios, si tiene alguna enfermedad grave o incluso puede ser portador de enfermedades peligrosas como el cáncer. Y es que no debemos desdeñar a la información como una medida terapéutica. Recordar que la información forma parte de las medidas iniciales que implementamos en la consulta diaria, incluyendo las recomendaciones dietéticas y los cambios en el estilo de vida. Si bien el impacto real de estas recomendaciones o medidas iniciales son desconocidos, es posible que junta con la relación médico-paciente sean el componente más robusto del efecto placebo tan elevado que se ve en este trastorno. Les presento como ejemplo este trabajo, publicado ya hace algunos años, en el que 65 pacientes fueron estudiados para descartar enfermedades orgánicas y fueron educados, solamente informados, pero no recibieron tratamiento farmacológico. Durante el seguimiento por 6 meses se observó una mejoría en el 31% de los casos, una mejoría que en muchos de los tratamientos farmacológicos que actualmente usamos en la práctica diaria no logramos alcanzar. Seguramente han escuchado frases como esta en la consulta: doctor, todo me hace daño, ya no sé qué comer, y no hay paciente que salga del consultorio sin pedir una dieta para aliviar sus malestares. Y es que con mucha frecuencia los pacientes en síndrome de intestino irritable asocian sus malestares a elementos de la dieta, y esto puede ser por diversos vías. Puede ser a través de intolerancias, puede ser a través de alergias. En los adultos con muy poca frecuencia, menos del 3% de los pacientes con intestino irritable tienen alergias documentadas de manera clara. Se sabe que la dieta es el principal factor para la modificación de la microbiota, y esto genera factores osmóticos, químicos y mecánicos que eventualmente producirán síntomas. Sabemos que la elevación de la IgG resulta en una respuesta inmunológica normal a los antígenos de la dieta, y precisamente estos niveles se han utilizado para establecer dietas de eliminación, como en este trabajo del Dr. Atkinson publicado en el 2004, donde los niveles de IgG fueron la guía para eliminar alimentos de la dieta. Como verán, la dieta basada en IgG fue mucho más efectiva para reducir síntomas en comparación con la dieta simulada. Sin embargo, este trabajo tuvo dos grandes problemas. Uno fue el apego, que no se logró después de mucho tiempo, y que estos resultados tan espectaculares no han vuelto a ser reproducidos en ningún otro estudio. Por lo tanto, las dietas de eliminación, debemos reconocer, no han dado los resultados que de ellas esperaban. El concepto actual es que los niveles séricos de IgE e IgG son poco específicos y no tienen función alguna en el diagnóstico de la hipersensibilidad y las intolerancias alimentarias.
Diversas dietas han sido ensayadas en el intestino irritable. Seguramente la más popular en los últimos años ha sido la dieta baja en FODMAPs, por posiblemente los efectos tan importantes que ha informado en cuanto a control de síntomas en proporciones elevadas de los pacientes tratados. Sin embargo, se sabe que esta dieta genera cambios en la microbiota, no siempre benéficos, que es difícil de implementar, que como todas las dietas restrictivas tiene el problema del apego, y hay que reconocer que la evidencia que sustenta su recomendación es de baja calidad. Los estudios no son carentes de sesgos, hay falta de seguimiento y los números son relativamente bajos. Y lo mismo podemos hablar de otras dietas que han sido específicamente implementadas en el intestino irritable, como la dieta libre de lactosa, la libre de gluten o la baja en histamina. Recordar que los pacientes con intestino irritable tienen alimentación desordenada en una alta prevalencia. Se refiere esto a los patrones de alimentación que no siguen la norma cultural, como saltarse alimentos, evitar algunas comidas o limitar algunos elementos de la dieta. Y que también se ha observado que los sujetos con desórdenes de la alimentación tienen en forma coexistente síndrome de intestino irritable también con una alta frecuencia. El Colegio Americano de Gastroenterología en sus recientes guías recomienda ofrecer el informe dietético a quienes reconocen este componente en la generación de sus síntomas, pero que además tienen esa motivación para seguir y apegarse a la dieta. Seguramente han escuchado estas otras frases: doctor, he probado de todo sin mejoría, ¿habrá algún medicamento nuevo para colitis? Bueno, pues repasemos brevemente qué es lo que hay. El tratamiento del intestino irritable desde el punto de vista farmacológico y también no farmacológico puede ser dirigido al síntoma más molesto o a los mecanismos fisiopatológicos. Si hablamos de síntomas, con respecto al dolor o al malestar, contamos con los antidepresivos, los antiespasmódicos simples o combinados, y recientemente regresa a nuestro país la menta piperita. En cuanto a distensión y gas, contamos con las modificaciones dietéticas, los antiespasmódicos, los antibióticos, los probióticos y nuevamente la menta piperita. Con respecto a los cambios en los hábitos de evacuación, si hablamos de estreñimiento, contamos con medidas como hidratación, dieta, ejercicio, fibra soluble, laxantes osmóticos, principalmente polietilenglicol, tegacerot, linaclotide y lubiprostona. Y si hablamos de diarrea, contamos con los antibióticos no absorbibles y la loperamida. En la Asociación Mexicana de Gastroenterología nos dimos a la tarea de elaborar el Consenso Mexicano sobre el Síndrome de Intestino Irritable hace ya algunos años. Quienes estén interesados en el documento lo pueden consultar en el portal de la Revista de Gastroenterología de México, que es abierta y gratuita para todo público. El grupo de consenso evaluó la evidencia disponible para cada una de las medidas terapéuticas en esta enfermedad, estableciendo un grado y fuerza de recomendación para cada una de ellas. Por motivos de tiempo y porque algunas cosas han cambiado, algunos fármacos ya no se encuentran disponibles en nuestro país, me enfocaré en antiespasmódicos, antidepresivos y rifaximina. Comencemos por antiespasmódicos. Estos son posiblemente los fármacos más utilizados en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. En general relajan el músculo liso y reducen la motilidad del tracto gastrointestinal. En realidad son un grupo compuesto por una gran variedad de formulaciones que incluyen miorelajantes directos de la pared intestinal, antagonistas del calcio, derivados de escopolamina y agentes combinados. Es difícil entonces evaluar su eficacia porque más que un grupo, incluye una clase de múltiples agentes con diferentes mecanismos de acción. Para facilitar su entendimiento, el doctor Bosques Padilla y el doctor Martínez Vázquez realizaron este metaanálisis en el que incluyeron 23 estudios, prácticamente todos los antiespasmódicos disponibles hasta la fecha en México, más de 2.500 pacientes, y como pueden observar, este grupo de fármacos logró mejoría global y mejoría del dolor en una forma significativamente mayor en comparación con el placebo. Se observaron algunas diferencias específicas, por ejemplo, otilonio y alberina simeticona favorecen la mejoría global, mientras que pinaverio simeticona mostró mejoría en el alivio de la distensión. Son relativamente seguros y muy bien tolerados, aunque debemos reconocer que la evidencia que sustenta su empleo es de baja calidad, porque los datos son antiguos y porque muchos de ellos fueron desarrollados hace ya muchos años en un contexto donde no se contaba con los criterios que ahora se unifican y se solicitan para la evaluación de todos estos fármacos. Por ejemplo, la drotaverina, que es un fármaco con el que aún contamos, fue desarrollada en la década de los 60 en los países de la antigua cortina de hierro.
Por lo tanto, cuando revisamos estos fármacos nos encontramos con estudios metodológicamente limitados, o bien tienen tamaño de muestra pequeño, no tienen criterios estandarizados, los diseños son diferentes y los criterios de valoración final también son distintos, sobre todo porque fueron realizados en la época previa a los criterios de Roma. Por este motivo, las recientes guías del Colegio Americano de Gastroenterología no recomiendan el empleo de los antiespasmódicos disponibles en Estados Unidos de Norteamérica para tratar los síntomas globales del intestino irritable, no porque sean fármacos a los que no se les reconozca utilidad clínica, sino porque la calidad que sustenta su empleo es baja y más bien se hace un exhorto para que esta calidad mejore en los próximos años. Continuamos con antidepresivos. Estos pertenecen al grupo de los que ahora llamamos neuromoduladores. Aquí les presento los 4 disponibles en México, que mejoran síndromes dolorosos como fibromialgia, cefalea crónica y neuropatía diabética, por mencionar solamente algunos. Ejercen un efecto ansiolítico, principalmente a dosis bajas, y mejoran el dolor visceral y central al actuar sobre noradrenalina y receptores dopaminérgicos. Pero también tienen efectos anticolinérgicos, como retardar el tránsito gastrointestinal, y esto puede ser aprovechado para mejorar síntomas como la diarrea. Varios estudios de buena calidad han demostrado que inducen una respuesta significativa en la reducción del dolor abdominal. El riesgo acumulado de mejoría clínica se estima casi 2 veces por arriba del placebo, con una ganancia terapéutica muy superior a otras medidas terapéuticas farmacológicas convencionales. Sin embargo, para alcanzar esta medida, este grado de mejoría, los antidepresivos tienen que pasar esa etapa de tolerancia en la que muchos pacientes al inicio del tratamiento abandonan por efectos indeseables. De los evaluados y disponibles en México están la amitriptilina y la imipramina. Las recientes guías del Colegio Americano de Gastroenterología recomiendan el empleo de los tricíclicos para tratar síntomas globales del intestino irritable. Es verdad que no se puede recomendar uno en específico, pero sí se sabe que aquellos pacientes con intestino irritable con predominio de diarrea parecen responder mejor. Recordar que hay que tomar algunas medidas específicas con estos fármacos, como iniciar con dosis bajas, ajustar en forma gradual la dosis hasta lograr alivio terapéutico en los síntomas y minimizar los efectos secundarios de esta forma. Recordar algunos de los más frecuentes: boca y ojos secos, retención urinaria, estreñimiento y arritmias cardíacas, aunque la verdad es que estos efectos son poco frecuentes y casi siempre los vemos en sujetos de edad avanzada o con polifarmacia. Pasemos a los antibióticos no absorbibles. ¿Por qué antibióticos en el síndrome de intestino irritable? Bueno, recordar que el síndrome de intestino irritable en sí es un modelo de disbiosis, de este desbalance en la microbiota intestinal que produce una serie de cambios generadores de síntomas. También se sabe que una proporción variable de estos pacientes tienen sobrepoblación bacteriana y que una proporción de ellos, no despreciable, desarrolla la enfermedad después de un cuadro infeccioso agudo, viral, bacteriano o parasitario. De aquí han surgido la experiencia con diversos fármacos, inicialmente de amplio espectro, luego no absorbibles, y en los últimos años ha surgido la rifaximina, que es un análogo sintético de rifampicina, bacteriostático y bactericida de amplio espectro, que inhibe la síntesis del ARN bacteriano, logra altas concentraciones en heces porque se absorbe prácticamente en muy poca proporción, tiene un mínimo impacto sobre la microbiota nativa y se reconoce actualmente como un modulador del microambiente intestinal. En pacientes con intestino irritable que no tienen estreñimiento, la rifaximina es superior al placebo en la respuesta de los síntomas globales y así lo han demostrado estudios individuales, pero también metaanálisis. Mejora el dolor, la distensión, el malestar abdominal, así como la consistencia de las evacuaciones durante el tratamiento y hasta por 10 semanas post-tratamiento. El número necesario a tratar es relativamente bajo, es de 9, y el número necesario para dañar es muy alto, por lo que se considera un fármaco seguro. Afortunadamente no se ha observado resistencia estable en la microbiota ni alteraciones significativas en el microbioma con el uso de este fármaco. El desarrollo de colitis por Clostridioides difficile ha sido afortunadamente raro y el mecanismo de acción continúa controvertido, aunque se sabe que aquellos pacientes que tienen sobrepoblación bacteriana parecen responder mejor a este tratamiento. Por todo esto, las recientes guías del Colegio Americano de Gastroenterología recomiendan el empleo de la rifaximina para tratar los síntomas globales de intestino irritable con predominio de diarrea y lo consideran como un fármaco seguro y efectivo.
El grupo de consenso de la Asociación Mexicana de Gastroenterología evaluó el grado y la fuerza de recomendación para todas estas medidas no farmacológicas. Nuevamente, por razones de tiempo y disponibilidad, me centro en las frecuentes, que son la fibra soluble y los probióticos. La fibra soluble se define como polímeros de hidratos de carbono de 10 o más unidades monoméricas no hidrolizadas por enzimas del intestino delgado humano. La fibra tiene una variedad de beneficios generales para la salud e interacciona directamente con la microbiota. Quienes estén interesados en este tema de cómo la fibra interacciona con la microbiota generando efectos benéficos para la salud, les recomiendo esta revisión narrativa que recientemente elaboramos en la asociación y fue publicada en la revista de Gastroenterología de México. Se recomienda entonces, por todos estos motivos, con mucha frecuencia para mejorar los síntomas de diversas enfermedades, en especial del intestino irritable con predominio de estreñimiento. Sin embargo, no olvidar que cuando hablamos de la fibra pensamos en una sola y no debemos olvidar que hay diferentes tipos de fibra. Las fibras solubles ejercen efectos laxantes, aumentan el contenido de agua en las heces y resisten la fermentación del colon, mientras que las fermentables generalmente producen gases y esto podría agravar los síntomas de distensión y flatulencia. La fibra produce un efecto en los síntomas del intestino irritable en forma benéfica en comparación con placebo, con un número necesario a tratar relativamente bajo, que es de 7. Por esto, las recientes guías del Colegio Americano de Gastroenterología sugieren que se utilice fibra soluble, pero no la insoluble, para tratar los síntomas globales del intestino irritable. Los probióticos, por definición, son microorganismos vivos que benefician la salud. Ha habido un interés creciente por el uso de estos probióticos en el tratamiento de múltiples afecciones, no solamente digestivas, sino prácticamente de todos los aparatos y sistemas en la última década. Este interés se basa en la evidencia del papel del microbioma en la salud y la enfermedad. Sin embargo, al evaluar los méritos de los probióticos en el intestino irritable, resulta todo un desafío. Esto debido a que hay una gran cantidad de probióticos, de combinaciones, de presentaciones y de dosis. Los mecanismos de muchos de ellos son poco claros, los estudios son heterogéneos y la metodología en muchos de los casos es cuestionable. ¿Qué se puede concluir hasta el momento de toda la evidencia disponible hasta la fecha? Algunos probióticos específicos logran alivio sintomático, las combinaciones parecen ser más efectivas que las cepas solas o aisladas, y el control sintomático es diferenciado. Por eso, las recientes guías del Colegio Americano de Gastroenterología no recomiendan el uso de probióticos para tratar los síntomas globales del intestino irritable. Similar a lo que sucede con los antiespasmódicos, esta recomendación no se hace porque se desdeñe la potencial utilidad de los probióticos en esta enfermedad, sino porque se reconoce como un área importante de investigación y se pide que los ensayos futuros incorporen biomarcadores o marcadores metabolómicos que aún no están definidos y que puedan ser de ayuda para definir de antemano quién responderá a los probióticos y quién no. Solamente antes de terminar, unas breves palabras sobre menta piperita porque es inminente su reintroducción al mercado mexicano. Ya contamos con ella hace algunos años, desapareció y vuelve a entrar. Este es un popular producto herbolario en Europa y en algunos países asiáticos. Es un relajante del músculo liso, bloqueador de los canales de calcio, pero también se ha encontrado que tiene efecto analgésico visceral, que ejerce efectos directos antimicrobianos y antiinflamatorios e incluso se le ha atribuido un interesante papel psicomodulador que no ha sido totalmente comprobado ni estudiado a fondo. El número necesario a tratar para intestino irritable en el control de síntomas globales es importantemente bajo. Observen cómo es de apenas 3 y 4 para el dolor abdominal, lo que lo convierte como una alternativa verdaderamente atractiva para la práctica diaria. Ha sido muy bien tolerado en los ensayos clínicos y quizá el síntoma más frecuente como efecto secundario no grave es el reflujo, y esto se atribuye a que su efecto miorrelajante se ejerce sobre el esfínter esofágico inferior y en algunos sujetos susceptibles puede generar estos síntomas que, según los desarrolladores de este o los promotores de este producto herbolario, se puede solventar con algunas presentaciones farmacológicas diferentes. Pocos de los suplementos disponibles comercialmente hasta la fecha han sido sometidos a pruebas rigurosas de eficacia y de seguridad, por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes y atentos de la evolución de este fármaco.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el síndrome de intestino irritable es un padecimiento complejo, multifactorial y que afecta la calidad de vida de quienes lo padecen. Es un hecho que en los últimos años ha habido avance importante en el conocimiento de la fisiopatología de esta enfermedad, lo que se ha traducido en más y mejores opciones terapéuticas para este trastorno, por lo que debemos estar familiarizados con ellas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación para este importante curso. Que lo disfruten.